Sí, había una que estaba vestida de un personaje peruano que se llama Tina. ¿Ok? Estaba pegada en sticker y los palabras son precisos abrazados. Sí. Un segundo.
Bueno, acá estoy. Acá estoy, acá estoy. Son esas cosas que a veces uno cree que no van a pasar y pasan, que es que la presentación se descompagine todo antes de darla. No pasa nada, Pablo. Muchas No, gracias. bueno, che, desde ya un placer estar y ver a todos los que están del otro lado de la pantalla. Siempre es lindo verlos cara a cara, pero ya por lo menos estar en este contacto es mucho. Y un placer para mí poder compartir esto que es de experiencia, pero más que todo que es una pasión, que es la irradiación de cáncer de próstata, ¿eh? Dale, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Desde la Asociación Colombiana de Física Médica te damos las gracias en cabeza de la mesa de radioterapia. Pablo es médico especialista en radioterapia oncológica, máster en gestión clínica, dirección médica y asistencial, docente universitario de la Universidad Nacional de Córdoba y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Radiocirugía, ALAIR. Muchas gracias, Pablo, por esta presentación que nos vas a dar y te doy la palabra. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Lo primero que pregunto, ¿está en la pantalla ahí? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, eh, primero de vuelta, gracias. Gracias por la invitación. Saludo a todos los amigos colombianos, latinoamericanos y más, si hay. Creo que una de las cosas más lindas es poder compartir experiencia y en este caso lo que voy a intentar es traer de una forma práctica lo que es la experiencia de la SBRT de próstata y qué cosas tener en cuenta para intentar aplicar esta teoría que está tan clara y que no es mi función ir a definir si la SBRT de próstata es o no es, o si tiene más o menos control que. Simplemente voy a mostrar evidencia introductoria sobre lo que hoy podría fundamentar perfectamente el programa de radioterapia estereotáxica para cáncer de próstata, sabiendo, y creo que desde que le empecé a realizar en el año 2013, el beneficio más grande es desde el día cero, sin la necesidad de toda la evidencia que siempre queremos, que es que el paciente pasaba de estar semanas ligado a un tratamiento radiante a solamente 5 fracciones en ese estándar. Hoy en día ya tenemos una, tenemos dos, pero simplemente de una manera ambulatoria y con su vida que casi no se alteraba, teniendo lo que sería la no inferioridad con los tratamientos estándares. Eso es algo muy importante de definir porque muchas veces buscamos la evidencia en esto que es de tan importancia e impacto en la oncología, que es la supervivencia libre de residuos bioquímica en lo que es específicamente próstata, y dejamos de lado, o los sistemas de salud dejan de lado, una de las cosas más importantes, que es la calidad de vida y que sin duda es parte de esta balanza tan importante que tenemos para dar algo al paciente. Y digo algo en un término de importancia, de significancia para él. La técnica que van a ver si esto pasa. Ahí estamos. Que vamos a analizar, o la modalidad o la forma, tiene como interés intentar analizar todas las variables que puede hacer, como bien dice el título, y hablamos con Daniel, a quien respeto mucho, admiro mucho y he tenido el placer de trabajar muchos años, como muchos amigos colombianos que están por ahí. Vamos a ser parte de esta secuencia de próstata. Era traer toda esta evidencia para poder aplicar esta técnica, un programa de radioterapia estereotáxica, y es algo en lo cual estamos trabajando muchos por muchas vías y cada uno en particular en su centro para intentar realizar una radioterapia de alta calidad y en mi función principal y algunos compartiéndolo como es el programa del HAC para intentar estandarizar práctica, poder a partir de protocolos generar un estándar a nivel regional, hablo siempre de Latinoamérica, y poder empezar a producir data de forma de alto impacto y masiva, o sea, muchos centros trabajando a máxima calidad. Sabemos que es la SBRT, ya es ampliamente conocido y ya desde los inicios esta diapositiva me la compartió Patrick Kupelian cuando lo conocí el año 2011.
y entre tanto era el conocimiento de empezar a hablar de qué lado estaba lo convencional, qué implicaba una cosa y otra, y lo que es claro es que es tratamiento más corto y que tendría que tener el mismo impacto al menos de lo ya conocido. Eso es fundamental. Después sabemos que hemos pasado de 5 a 2, de 5 días, alternos días continuos, pero fundamentalmente no es ese el punto de discusión, sino la implementación de un programa seguro que asegure tanto el control de enfermedad como la calidad de vida o esa toxicidad. La evidencia se remonta a estas publicaciones que venían recopilando data de manera retrospectiva, centros de referencia. Este estudio que fue publicado en el año 2019 coordinado por Spratt demostraba que claramente esta técnica era apta para obtener los controles que ya teníamos previamente con las otras técnicas y que podíamos ponerlas en marcha sin mayor problema. Sabíamos que habíamos tenido también en reportes como el de Killian en el 2019 con estas gráficas tan interesantes que si bien sabemos que distan mucho del impacto estadístico de la comparación como corresponde, pero al menos podíamos evidenciar que el SBRT estaba en un lugar adecuado en términos de toxicidad respecto a las otras modalidades de tratamiento. Y acá es donde empezaba a jugar un rol muy importante, porque claramente teníamos un tratamiento corto, teníamos un tratamiento eficaz, si bien no fácil, porque necesita, como yo voy a mostrar más adelante, una curva de aprendizaje muy bien elaborada. Y empezaban a aparecer los estudios prospectivos, multicéntricos, que tenían un volumen significativo de pacientes, como pueden ver, y que abordaban este grupo más importante, que es el paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio, pero también algunos de alto riesgo, que podíamos irradiar con las técnicas que ya conocíamos y obviamente comparar con esta técnica nueva. Lo que era importante que en estos esquemas, como pueden ver, empezaron las primeras reportes de estos estudios prospectivos, empiezan a ser técnicas que empiezan a aparecer en 7 fracciones, pero si extrapolamos bien las dosis equivalentes, podemos ver que equivalía al esquema que habitualmente se usa hoy y teníamos un impacto en la toxicidad, que era el primer punto de duda, el primer análisis que uno quería saber, porque la pregunta era, ¿realmente vamos a tener más toxicidad o no cuando ya tenemos un tratamiento estándar, el hipofraccionamiento, que realmente están dando un buen resultado, y aparte del otro lado la prostatectomía, con lo cual estamos todo el tiempo midiendo a ver quién ofrece menor toxicidad por el control de enfermedad ya había llegado a su nivel más importante per se por cada una de las técnicas. Y esto era importante, y es importante entender que la SBRT realizada como se realiza en su mejor situación, tiene un pico, un flare de toxicidad en los primeros 3 meses. Y en mi experiencia, cuando empezamos a hacer el programa de SBRT, le hacíamos controles cada 15 días a los pacientes para entender bien esta curva. Y esto es algo que yo siempre lo cuento, porque cuando uno empieza con un programa de CBRT, lo que tiene que entender es bien cómo se va a comportar ese paciente para empezar a afianzarse, uno, con la técnica y también brindar esa confianza que merece. Este pico es normal y después la estabilidad de la toxicidad a partir de los 6 meses, nuevamente, como ven en la parte rectal, es lo mismo. Y a nivel de la función eréctil, como pueden ver, si bien tenemos pacientes añosos, si bien tenemos pacientes que muchas veces ya vienen con comorbilidades, sin hablar si vienen con el tratamiento hormonal, pero estos pacientes tenían diría, un tratamiento no inferior a lo que ya conocíamos en términos de preservación de la función eréctil y más si se acompañado con algún tipo de medicación. O sea que estábamos tranquilamente con lo que podíamos tener una evidencia suficiente para poder implementarlo. En casos específicos, en mi experiencia fue una evolución gradual a partir de una intensa curva de aprendizaje del normo, el hipofraccionamiento, la IGRT y posteriormente implementar la SRT casi para mayor volumen de pacientes. Pero acá es cuando llega y se publica en el 22 el PACE-B. Cuando uno analiza la estructura de los PACE, es realmente muy interesante porque los PACE nacen de una intención de seleccionar pacientes que perfectamente podrían ir a cirugía como a radioterapia, y de ahí ese grupo de pacientes, por eso sale el PACE-A, el A, que se publicó hace poco con la diferencia con la cirugía, en donde los pacientes, como pueden ver, no llevan hormonoterapia, porque sería el mismo tipo de paciente que iría
para la cirugía que no llevaría hormonoterapia y se considera entonces que no debería utilizarlo si eso es isoefectivo. Lo veremos. Hasta ahora sabemos que el estándar sugiere hormonoterapia en el riesgo intermedio, preferentemente intermedio alto, si bien el intermedio bajo hacemos algo corto. Pero dicho esta introducción, caemos al PACE-B, pero ese es el origen de los casos de los pacientes que salen. Y acá lo que comparaban de ese grupo de pacientes era el normofraccionamiento versus SBRT, con la intención, el endpoint era la toxicidad. Y eso fue lo que se definió como isotóxico. Eso es muy importante. Obviamente estamos siempre hablando de comparativas en centros de referencia, si bien los PACE nacen con la radioterapia estereotáxica en base al robot, pero después se ve en el estudio que hay una diversificación de tecnología de alta complejidad que no es exclusiva. Y aparece este otro estudio publicado ahora, como pueden ver en el New England en el 2024, un fase 3, pero que va en busca de la sobrevida libre de enfermedad bioquímica. Entonces ya empezamos a buscar esa respuesta o esa evidencia que nos diga que esto es no solamente isotóxico, sino que aparte es isoefectivo. O sea, un estudio de no inferioridad con intención de tratamiento, como pueden ver el esquema bien aclarado acá, donde figura gente y grupos del mismo PACE también, y lo más interesante es nuevamente lo mismo. Los dos grupos no tienen hormonoterapia, fíjense que tenían grupo de bajo riesgo y riesgo intermedio. Esto inclusive lo hemos hablado, se han hablado en los grupos de si eso es adecuado o no, y para mí es una manera de intentar evidenciar un resultado puro en base al tratamiento local, pensando que la eficacia de la SBRT va a ser superior a la de los resultados históricos con no SBRT, y acá uno podría decir, che, pero si el markup me dijo que independiente a la dosis, lo necesario es el tratamiento hormonal, perfecto, pero el markup está hecho sin SBRT. Por eso un poco analizando la razón por la cual casi el 85% de pacientes de riesgo intermedio y que no tienen hormonoterapia podría llegar a ser un resultado realmente muy interesante, no podría llegar a ser, va a ser de verlo. Hasta ahora entonces tenemos que la supervivencia libre de enfermedad bioquímica también es isoefectiva, y en esto ya podríamos decir, ok, ya sabíamos que era adecuado hacer ese RT fuera de protocolo de investigación, hagámoslo, simplemente pongámoslo en marcha. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que tener si todavía no empecé? ¿Y qué tengo que revisar si ya empecé y no tengo tanta experiencia? ¿Y qué tengo que compartir? Porque creo que es la parte más importante con esta comunidad que somos cuando ya tenemos cierta experiencia y hemos hecho muchos casos. Lo primero es esto. Para la SBRT sería el nivel más extremo, como bien es su fraccionamiento extremo, de lo que es una técnica de IMRT, IGRT y esa preparación y monitoreo del paciente en torno a la posicionamiento de la camilla, de la preparación previa, todo lo que uno hizo durante esa curva de aprendizaje previa debería tenerlo tan bien regulado que al momento de empezar con el SBRT no tenga nada casi que aprender de la IGRT, de la IMRT, de la planificación. Esto es un ideal, por supuesto, pero es donde uno tiene que analizar antes de empezar con el programa cuáles son los puntos probablemente más débiles que tiene para empezar, y en eso hay muchos programas. Hoy tenemos muchos instructivos, académicos, educativos que están dando vuelta por Latinoamérica y están brindando mucha información para poder achicar la brecha justamente en ese traslado de técnica, y eso es muy importante. Un dato fundamental, registren. Y esto no lo voy a nombrar más adelante porque no es base técnica del SBRT, pero sí de la radioterapia. Registren. Registren, desarrollen su protocolo antes de iniciar y pongan toda la data que quieran registrar para comparar y empezar a generar data de alto impacto para poder analizar qué están haciendo más allá de que lo hayan registrado previamente y comparar con lo que hicieron. La IGRT es un factor fundamental y acá tenemos lo que es lo más importante y ha cambiado en el tiempo. Esta presentación la tengo probablemente del origen de los tiempos míos, cuando realizamos la SBRT con campos, hasta 9 campos de IMRT, y esto es fundamental entender que hoy en día con el avance del tiempo y la rapidez
cada fracción es cada vez más rápido, pero aún así hay que considerar que el paciente se mueve intrafracción. Entonces, ante la menor variable que uno considere el tiempo es ideal, y yo diría que la fracción sea más larga de 3 minutos, debe hacer el control intrafracción. Estoy ya dando por obvio que el control interfracción día a día para tener el paciente en la camilla con un sistema de máxima complejidad como puede ser un sistema tipo Combin o un sistema de fiduciales con ortovoltaje, eso es la base. No debería empezarse un programa de SBRT si no se tiene la máxima calidad de IGRT en marcha y, como digo, la máxima comprensión. No es menor comprender lo que uno está haciendo. Ahí es donde podemos ver también que la próstata per se va a mover por recto, por la vejiga, con lo cual es importante también definir un programa, y eso es un protocolo institucional de preparación del paciente. Y en los casos que se decida hacer enema, si el enema se hace para la tomografía, se hace para cada una de las fracciones. Si no, pierde sentido porque no se va a reproducir lo que se hizo previamente. Esto es para demostrar nuevamente una diapositiva que tiene, fíjese cuántos años, donde ya se hablaba de que a partir del minuto 4 a 5, el cambio ya en torno a lo que era la precisión, y en este caso principalmente las vesículas seminales, pero también de la próstata, empezaba a tener una incertidumbre mayor al 10%, y como pueden ver también de más de 3 milímetros, con lo cual muchas veces es el PTB que damos en esta técnica, con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso respecto al tiempo, para no excederlo, y si uno nota que excede el tiempo por fracción por cualquier índole, debe hacer un control intrafracción para confirmar que todo esté bien. La alimentación es muy importante, los factores de dieta, los factores de hidratación, eso hay que hacer un protocolo muy bien desarrollado y, como digo nuevamente acá en este resumen de la IGRT. La IGRT es una condición obligada y muy importante, y es la precisión, y obviamente la diferencia entre IGRT y ART o radioterapia adaptativa es que cuando hay una deformación de la próstata y esta se detecta, hay que bajar el paciente de la camilla, porque puede ser por materia fecal, por gases, por una vejiga muy extensa o muy llena de líquido, y eso no se va a corregir con ningún posicionamiento o cambio de posicionamiento. Respecto a las dosis que vamos a prescribir, yo lo que podría sugerir en esto, y es lo que estamos haciendo en algunos programas, es tomar las dosis de estos ensayos prospectivos. Si tomamos el PACE-B, el PACE tiene una dosis de prescripción al CTB, que es la próstata per se, de 40 Gray, y al PTB del CTB, que es esa extensión que puede ir de 3 a 5 milímetros, de 36.525 Gray. Tomen un referente, reproduzcanlo e irradien. Y obviamente hay que tener en cuenta que si hay una dosis, si uno utiliza una dosis más baja que 40, debería haber una dosis diferencial para una enfermedad de bajo riesgo con un patrón 6 de score de Gleason que con un patrón 4 más, o sea, un 8 o más, porque las dosis importan. ¿Qué tenemos sobre los predictores de la dosis? Y este estudio de Zelewski definió que en el grupo que fue de 32.5 Gray hasta 40, bien, con riesgo intermedio, la biopsia a 2 años post-SBRT fue positiva, aún en 10%, perdón, del grupo de 40 Gray. Pero lo más importante era que de 37.5 para abajo, la dosis, el porcentaje de enfermedad activa o de células activas, porque hay un estudio de Zelewski que ya voy a nombrar, estaba en el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que la dosis recomendada de 40 Gray es, para mi entender, la dosis que debería prescribirse en general, salvo alguna dificultad o contraindicación específica. Siempre, obviamente, el órgano riesgo va a ser mandatorio, pero el inicio de la dosis de 40, y en mi modo el esquema del PACE-B es realmente un buen esquema para reproducir, sería el ideal. Sobre el comentario de las células activas post-irradiación, hay un estudio muy interesante de Zelewski el año 2019 que define
que hay que diferenciar cuando uno hace una biopsia para en control de enfermedad activa o no en la próstata, entre lo que es la célula nueva y la célula dañada. La célula nueva es esa que no tiene daño alguno, el patólogo especializado lo podría diferenciar. La célula dañada es esa que recibió radiaciones y puede ser una célula que, aunque esté al año, 2 años, podría estar en ese fenómeno lento de apoptosis y casi no va a incidir en lo que es una mala evolución de la enfermedad. Si hablamos del tipo de paciente que tenemos y queremos también trabajar con una dosis o técnica adecuada, tenemos que tener en cuenta las variables del paciente que vamos a tener, y estas 4 variables son las más frecuentes que podrían significar una no SBRT por algunos grupos o una SBRT que aumente la probabilidad de efectos secundarios también. Ojo, hay que tener en cuenta todas las variables. Sobre la edad, ya tenemos evidencia suficiente que la SBRT, y esto comparado a diferentes esquemas de tratamiento, tuvo toxicidad comparable con los grupos de más menos 70. Y acá es importante analizar esto, que es que hoy en día la edad, esta edad biológica, la edad cronológica, si el paciente está en un buen estado general, no sería el factor de edad el que nos debe hacer tener alguna consideración sobre la técnica o sobre la dosis. Pero sí es claro que tenemos que tener en cuenta que ese paciente ya después de los 70 años puede tener algún trastorno funcional, y ahí probablemente tengamos que hacer foco sobre alguna área específica, y ya vamos a hablar del área urinaria, o puede también tener una supervivencia relativamente acortada que justifique el tratamiento todavía, que uno deba considerar algunas variables, pero per se la edad no es una contraindicación para la SBRT bajo ningún punto de vista. Podemos ver en este reporte de PEPAN, donde casi 180 pacientes con una dosis que es entre 35 y 36.25 Gray, bien, tuvo una toxicidad de un EPI26, que es el análisis o estudio de calidad de vida más utilizado hoy en día para esta entidad. Como pueden ver, realmente muy aceptable. Entonces, ¿qué es importante? El estado general y si tiene comorbilidades pre-SBRT, por supuesto. Obviamente, un individuo, una biología de más de 70 años tiene una tasa de recuperación mucho más lenta que una persona más joven. ¿Qué pasa con el colon irritable? Este gran, diría, factor de potencial efecto secundario o toxicidad que tenemos directamente para el cáncer de próstata, pero que en muchas discusiones se ha dado que directamente el paciente ni se ha presentado para la posibilidad de irradiarse, sino que directamente se ha enviado a cirugía porque tenía colon irritable. A ver, conceptualmente el colon irritable, si bien es un factor de potencial mayor toxicidad, no es un criterio de exclusión. Y eso es muy importante y ha sido demostrado también en estos reportes, como pueden ver, en donde la toxicidad, si bien aumentaba bien en la toxicidad aguda, o sea, parecía más rápido, bien, como lo pueden leer acá, la toxicidad tardía no era significativa. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un pico, un flare dentro de los 3 primeros meses más fuerte, más agudo del normal, y este paciente necesita ser controlado más de cerca, pero que no se traduciría a una toxicidad tardía de la misma manera o no aumentaría la tasa de toxicidad tardía. Otro estudio, monoinstitucional, nuevamente, pero fíjense, es un análisis retrospectivo que se hace y se puede ver que el grado 3 de proctitis, bien, con las dosis, es relativamente bajo. Y esto es muy importante. Entonces, si bien hay medicación que hay que aplicar en este grupo de pacientes, bien, tenemos que tener en cuenta que justamente estabilizar el proceso inflamatorio previo es una de las partes más importantes de esta historia. La tecnología para reducir al máximo la dosis en ese recto, y acá está lo que voy a nombrar más adelante, que puede ser un espaciador rectal, si es que tiene indicación. No lo uso yo, pero sí hay mucha gente muy capacitada y especialmente uno que
admiro y conozco mucho a un amigo que se encarga justamente de difundir esta técnica por todas las virtudes que tiene y creo que son las técnicas o herramientas que debemos considerar para casos también específicos como estos, porque podrían dar a un paciente la probabilidad de hacer un tratamiento específico sin tener que descartarlo y sin tener que aumentar la toxicidad. Bien, ¿qué pasa con el volumen? Y ya nos vamos a lo que es esta situación donde a veces uno dice, mayor de tanto no hay radio. Y esto pasa mucho en la SBRT en general y en la radioterapia normoflexionamiento de hipomeno porque parece que se podían subdosar con menos culpa los volúmenes o pacientes. Conceptualmente, el volumen de la próstata tiene dos factores que pueden llegar a generar una dificultad. Uno es que va a limitar la dosis porque al ser más grande voy a tener más dosis en recto, vejiga o vías urinarias. Y la otra que si el paciente ya tiene trastornos urinarios, el fenómeno de inflamación endoprostático es mayor y el fenómeno de colapso uretral y obstrucción urinaria es más factible. ¿Obligatorio? No. ¿Evitable? Sí. ¿Hace falta en todos los pacientes de alto volumen prostático dar hormonoterapia no adyuvante? No. Simplemente hay que analizar caso a caso y ver bien los objetivos. ¿Qué es lo que tenemos? Y fíjense, la literatura pone el volumen prostático grande más de 50 centímetros cúbicos. Yo realmente creo que no hablaría de un volumen prostático grande que no sea más de 70 u 80 centímetros cúbicos, pero vamos a ir a lo que está reportado. Volumen medio, casi 63 centímetros cúbicos, sin toxicidad aumentada por SBRT. Bien, en lo que pueden ser comparación. Y como pueden ver, el HDV es mandatorio acá. Lo que yo puedo sugerir en esto es que si hay alguna duda, hagan una prueba, agarren una tomografía, no hace falta pasar al paciente ya el circuito radioterapia si no saben si lo van a incluir, tomen un estudio, siéntense como en el físico, hagan una proyección y vean lo que van a poder lograr o no. Pero en principio no debería ser un problema y fíjense, PACE-B, isotóxico con normofraccionamiento, más de 80 mililitros, había casi un 5% de pacientes, pero entre 40 y 80, casi 50% de los pacientes están dentro de lo que el estudio anterior denomina de alto volumen y a ninguno se le hizo hormonoterapia. Bien, entonces es muy importante este análisis. Por resumen, podríamos decir que no hay una data sólida para definir el volumen de corte y el ADT para reducir el volumen es lo que conocemos, pero no es obligatorio. Y hoy con las técnicas de IMRT, terapia volumétrica, lo que tenemos de IGRT y mucho más, probablemente sean muy poco o muy pocos los pacientes que sin indicación a hormonoterapia para tratamiento oncológico debemos someterlos a esta neoadyuvancia. Y como digo, analice el paciente antes de incluirlo en el circuito de radioterapia. Vamos ya metiéndonos en la vía urinaria y empezamos a pensar con estos pacientes. Otro paciente problema. ¿Qué pasa cuando tengo este paciente que tuvo una RTU y me lo mandan para SBRT? Y yo tengo que acá analizar dos variables que son muy importantes. La primera, el paciente que viene con un RTU, y acá este es un ejemplo muy interesante porque se puede ver, fíjese en el contorneo, es la dosis, el área uretral. Tenemos un accidente anatómico, obviamente producido con la intención de mejorar el flujo o la urodinamia, etcétera, etcétera, pero que ha alterado el esfínter en una de en su primera etapa. Y que cualquier alteración en esa región podría llegar, primero que tiene un tejido cicatrizado que tiene una respuesta de recuperación menor, entonces puede llegar a tener una fibrosis, como pueden ver, fibrosis, necrosis acá en las de abajo, y eso puede llegar a desencadenar una incontinencia urinaria que simplemente estaba a un paso para desarrollarse, porque eso también es importante saber. Estos procesos que generan estos túneles tan grandes, estas conizaciones que se realizan con la RTU, dejan al paciente en una fragilidad esfinteriana que después uno viene con el tratamiento y si no lo toma en cuenta puede llegar a ser lamentable el resultado. ¿Qué es lo que podemos ver y qué es lo que tendríamos que hacer? Y fíjense que hay una incidencia marcada y en mi caso tuve lamentablemente dentro de la primera curva de aprendizaje que teníamos
un paciente añoso con una RTU muy voluminosa y que lamentablemente terminó en una incontinencia por fibrosis. Pero claro, había muchas variables que por ahí uno podría tomar en cuenta y analizar de formas retrospectivas que podría evitar en prospectivo, y esa es la intención de brindar ahora toda esta experiencia. Este es un estudio que hicimos en mi estadía de Francia con braquiterapia y donde definimos que la RTU debería estar 4 o 6 meses si viene de la braquiterapia un tratamiento radiante. Y sabemos que la braquiterapia y la SBRT tienen una intensidad de dosis alta los dos, por lo cual podríamos equipararlo. Entonces, si lo extrapolamos y lo traemos al SBRT, no hacer una RTU, o no, perdón, no hacer el SBRT entre los 4 o 6 primeros meses del RTU. La pregunta si hacer una primero o después es muy compleja porque depende cómo va a estar el paciente en su estado urinario, y claramente si el paciente tiene riesgos de tener una obstrucción urinaria porque tiene un IPS score deficiente o muy deficiente, bueno, probablemente haga falta, si no hay riesgo oncológico, de hacer la RTU, esperar, yo diría 6 meses y después planificar la SBRT. Obviamente, la RTU, si ya es planificada previa a la SBRT, tiene que estar conceptualizado el urólogo, explicarle lo que uno va a hacer después para tener en cuenta también su extensión o cómo hacerla. Y bueno, justamente esto, perdón, son los puntos que uno tiene después que evitar. La incontinencia, obviamente hay comorbilidades que van a estar en esto que les presentaba como factores desencadenantes, y lo que tenemos que evitar son los puntos calientes. Y vamos a tener que delimitar la uretra del trígono. Y uno dice, bueno, pero yo quiero saber la dosis. No, no hay dosis acá. Y mucho menos para una RTU, pero sí hay posibilidad de reducir los puntos calientes. Entonces, uno si lo ve para atrás, dice, bueno, habitualmente uno no dibuja la uretra ni el trígono. Y el problema está en la uretra trigonal, diría, en la porción que se comunica con el trígono. Ok, entonces si delimitamos esa área, podemos literalmente bajar la dosis o evitar puntos calientes en esa región. Cuando digo bajar la dosis, siempre intento mantener la dosis en un nivel terapéutico efectivo o de toxicidad tumoral, por supuesto. Recomendación, entonces, SBRT al menos 2 meses después de la SRTU, en preferencia mía son 6 meses, pero estas son recomendaciones un poco más internacionales. El estado funcional es importante y acá hay que hablar muy claramente con el médico urólogo antes y después de la RTU y el paciente también. Y evitar pulsos calientes, esto probablemente es el factor más importante. Y acá la pregunta es, si aún esto se torna en una situación complicada, ¿merece hacer un SBRT o pasar a un hipofraccionamiento? Es difícil de responder. En mi experiencia, la consideración ha sido reducir los puntos calientes, bajar la dosis probablemente hasta el nivel de 36-25, pero no, o esperar el tiempo suficiente antes de pasar a un hipofraccionamiento. Pero en casos excepcionales uno podría evaluarlo, por supuesto. Fíjense, cuando digo evitar puntos calientes, estamos hablando de esta zona. Esto no es un paciente con RTU, pero es el área justamente que la uretra, ya vamos a ver cómo la delimitamos, y el trígono, ya vamos a ver también algún ejemplo de limitación, donde yo debería reducir porque es el área que va a tener el accidente y que va a ser la responsable si hay fibrosis de esa incontinencia a futuro. Entonces entramos de lleno en esto que es las vías urinarias. Cuando hablamos de la toxicidad urinaria en próstata en general, muchas veces generalizamos, y una de las cosas que tenemos que intentar empezar a entender y reportar es qué y dónde fue la dosis que produjo esa toxicidad. Tenemos áreas que son importantes. El trígono vesical, que lo podemos definir desde la desembocadura de los uréteres hasta el nacimiento de la próstata. Es una continuidad del tejido de la uretra, que es un espacio virtual que se genera en forma de T invertida y tiene túnica muscular y mucosa. Y esto es muy importante porque es casi lo mismo que esto, y uno cuando hablaba de la dosis vesical y la toxicidad, no quiere decir que la dosis en vejiga no sea importante, sino que la más importante se sitúa en esta región. Y posteriormente los esfínteres urinarios, esos esfínteres que van a trabajar activamente en la incontinencia, y principalmente este que nos olvidamos o lo menospreciamos, y ya vamos a ver la importancia que tiene.
Vías urinarias, anatomía más básica, ¿qué es lo que nos importa? Estos dos estudios son realmente dos estudios apasionantes que se hicieron en el año 19 y 20 y que a partir de ensayos randomizados analizaron e hicieron un estudio de voxel, dosis y voxel, de impacto de la dosis por la región, o sea, donde la dosis estaba alta según en esos voxel, fíjese, estos son los estudios randomizados, y la relación directa con la toxicidad que había tenido en este caso urinaria. Y lo que se vio en estos dos estudios era que la dosis elevada en el área vesical, o sea, en el trígono, y en la uretra y esfínter urinario, generaba incontinencia, retención, disuria y hematuria. Ese era el impacto. Y esas son las tres áreas que estoy describiendo: trígono, uretra y esfínteres. Muy importante. Uno, ¿qué tendría que tomar en cuenta de esto? Y acá sí, si es un factor para, voy a volver para atrás, para los ensayos de dosis o sea, no SBRT, llamémosle así, habría que pensar que también va a incidir de alguna manera en SBRT y hasta que no se demuestre lo contrario hay que tener cuidado sobre esas regiones. Acá tenemos estas zonas más maximizadas. Nuevamente, la uretra, el trígono y la área esfinteriana, principalmente esta. Ya vamos a hacer puntos sobre esa parte ahora. ¿Y por qué traigo el ASCENT? Que uno diría, che, ¿qué pasó que se fue de tema, Pablo? Este estudio, como saben, pacientes de alto nivel de agresividad de enfermedad local, dosis alta en combinación, fue un combo, mejor control de enfermedad. Perfecto, pero ¿cuál fue el problema? Tuvimos mucha toxicidad, demasiada, para justificar en muchos casos el tratamiento. Pero ¿cuál fue el problema de eso? Y eso fue un reporte ulterior de este estudio muy interesante, que había, fíjense, en un importante número de pacientes una dosis excesiva en el área del ápex y más allá del mismo, con lo cual teníamos una dosis elevada en el diafragma urogenital y eso podía justificar la toxicidad elevada. Bien, este punto es importante porque entonces uno define que el área del ápex es importante no solamente porque sabemos que es un área importante de localización de enfermedad prostática, de progresión, de recurrencia local, sino que también que por el cuidado o la preocupación de exagerarlo en su delimitación, podemos llegar a generar una toxicidad innecesaria y claramente marcada con altas dosis, como puede ser una SBRT. Entonces, ¿qué se sugiere? Tenemos la vía clásica, que es la fusión con resonancia, y acá hay un punto importante, que la fusión con resonancia es un romance eterno que difícilmente se puede llevar a la práctica porque los pacientes en la resonancia no están con la misma preparación. ¿En qué sentido? Por más que uno lo haga con la preparación previa, la resonancia dura 30 minutos, 40 minutos y la tomografía ni 30 segundos hoy en día, entonces esa vejiga y ese recto van cambiando y no es la misma próstata porque se deforma. El sistema de inmunización no es el mismo, el ciclo respiratorio del paciente no es el mismo, o sea que es un estudio que sirve, pero que tiene ciertas vías de imprecisión y que uno debe tener en cuenta en el momento de la fusión. Por otro lado tenemos, y esto es experiencia propia, que al colocar los fiduciales, uno puede colocar uno de esos 3 o 4 fiduciales, 3 mínimos, 4 ideal, uno en el ápex. Y esto hace, si bien hace falta una técnica de ecografía experimentada, porque como sabemos lo que hemos hecho o lo que hace praquiterapia, la ecografía no es tan fácil la visualización, pero una vez que uno lo agarra, lo coloca y de esa manera se marca muy bien el ápex. Si bien voy a volver a la diapositiva anterior, también sabemos que el bulbo peniano en un rango de 0,7 a 1 centímetro tenemos el ápex. Entonces nos tenemos que guiar con toda esa información para no exagerar la dosis por debajo del ápex, porque no es lo importante el bulbo peniano, y que me perdone el bulbo peniano, que por años lo estuve dibujando y nunca tuve realmente una repercusión por él mismo de la toxicidad sexual, sino que es el esfínter genitourinario el que va a sufrir y nos va a dar un síndrome urinario que probablemente podríamos evitar. Fíjense acá cómo nos ayudamos con esto para marcar. Pero ¿qué puede pasar acá también?
que coloquemos el fiducial y el mismo migre. Bueno, ahí es donde nos ayudamos con el apex, el bulbo peniano y esa distancia que trazamos en 1 centímetro a 0,5 centímetros, más toda la imagenología, más toda la experiencia. Pero es un factor súper importante. Ahora nos vamos un poquito de arriba hacia abajo, el trígono. Dijimos, ¿por qué vamos a marcar el trígono? ¿Quién dice que marque el trígono? Hoy no está definido en los estándares, pero yo sugiero marcarlo y empezar a hacer experiencia propia. Necesitamos sacar data de esto y ya hay reportes, como pueden ver, este del grupo de Jackson y Goddard, reportado en el 2013, todo este tiempo que tiene, en donde analiza y ven que los pacientes que tenían un IPS score, uno puede decir bajo, pero que tenían puntos calientes en el trígono, tuvieron una elevación de más de 10 puntos del IPS score, o sea que la repercusión fue lineal. Estamos hablando obviamente de alta dosis de radioterapia. Y entonces la recomendación en ese estudio es que la dosis máxima... Pero, ¿hay una voz de fondo? Hay un micrófono que se ha prendido. Entonces, que la recomendación, ¿cuál es? Un enorme fraccionamiento, que sea menos de 91 Gray y que si hacemos, y esto lo hice yo con estas calculadoras que todos tenemos hoy en día, debería ser en 8 fracciones, de 5 por 8, de 153 Gray o 41 Gray. Bien, 41 Gray, ¿qué quiere decir? Uno debería evitar los puntos calientes en la zona del trígono con una prescripción de 40 Gray. Muy simple, muy básico. Y se puede cumplir, les puedo asegurar, sin subdosar el área de la base de la próstata, que es muy importante. Tenemos otro reporte monoinstitucional con una dosis más baja y nuevamente definieron que el rango entre 40 Gray y punto de dosis máxima es lo que aumentaba bien la repercusión en torno a la toxicidad. Entonces, la recomendación del trígono, 41 Gray, puntos calientes afuera y delimítenlo. Es muy simple entender cómo entran los uréteres a la vejiga, de ahí sale y va un triángulo hasta la uretra y eso es todo. Se delimita en 20 segundos, probablemente estoy exagerando. ¿Qué hacemos con la uretra? Y la uretra la tenemos que definir, porque si tenemos uretritis, ¿cómo no vamos a considerar esa área como un área a proteger? Lo que pasa es que como no tenemos una dosis definida, muchas veces la tendencia es no marcarlo, pero ¿qué tenemos que tomar? Experiencia que está publicada. Revisión de este grupo. ¿Qué dijeron? Revisaron más de 2.000 pacientes y definieron que la dosis máxima uretral y estableció una relación con la toxicidad que va más allá del grado 2. Si bien la toxicidad urinaria es multifocal, bien, en la repercusión dentro de la toxicidad de la uretra tenía que ver con el IPS score, con comorbilidades, con el volumen y con la RTU pre-SBRT. ¿Qué quiere decir si tenía o no tenía SBRT? Cuando vamos al estudio de Zelewski, año 2021, vemos que cuando se hace una planificación con protección de uretra o ahorro de uretra sparing como se define, vemos que la toxicidad grado 2 o mayor, bien, 2 o 3 acá, se da en este nivel de pacientes, en el nivel de 40 grados. Recuerden, este es el estudio que se había tomado inicialmente para hacer la dosis y la biopsia positiva. Después el estudio sigue para ver la toxicidad. Y sin protección o ahorro uretra, la toxicidad o la probabilidad de toxicidad está en este nivel. Pero si uno lo cambia y hace con protección o ahorro uretra, siempre hablando del nivel de dosis más grande, la toxicidad grado 2 o más cae un 7%. De casi 30% cae un 30% a un 7%. Y lo que ellos definen es que deberíamos tener esa uretra con el PRB, y ya les voy a explicar cómo hacerlo, una Dmax del menos de 105 o 107%, o sea, los puntos calientes. Nuevamente, lo mismo. Algo muy simple, una recomendación que yo sugiero fuertemente tomarlo. Ahora, entonces, la pregunta es, che, ¿cómo la delimitamos? Porque no se ve con la tomografía, no se ve con la resonancia, y si uno hiciera un estudio invasivo de colocación de contraste, bueno, se puede ver, pero la verdad que si hay que hacerlos en todos los pacientes de próstata, es molesto para el paciente y
consumen mucho tiempo. Entonces, a partir de esto, lo que yo voy a sugerir es hacer algo más simple. Si ustedes toman un paciente que hayan hecho próstata con la sonda, nosotros cuando yo empecé con el programa de SBRT le colocamos a los primeros, creo que 10 pacientes sonda para entender bien cómo discurría la uretra, ¿bien? Y uno empieza a ver que todas las uretras discurren igual, de esta manera, fíjense con esa forma. Y lo importante era, bueno, acá está claramente en este estudio, lo pongo para demostrar que es importante, que si uno toma esto de modelo, ¿bien? Lo que puede llegar a hacer es esto. ¿Y cómo sé yo que la uretra va a estar por acá? Bueno, porque lo que hago es esto que se llama el PRB, que es lo que sugería en el estudio de Zelewski. Hago una expansión de entre 12 y 15 milímetros. Normalmente 12 es suficiente, entendiendo que estas sondas tienen un diámetro entre 5 y 7 milímetros. Hago una del doble de la expansión de esta sonda, con un trayecto que, como pueden ver, es casi por ese 95% de los casos el de la uretra real y que termina en el trígono, y con eso tengo mi área uretral definida. No hay una recomendación definida de dosis. Creo que el estudio de Zelewski o los puntos calientes es lo más certero que tenemos. Y hay ciertos estudios que han puesto en sus ensayos prospectivos una dosis de referencia, pero no hay una sugerencia formal. De vuelta, si vemos las dosis que están recomendadas, evitar los puntos calientes, tanto para la uretra y el trígono, sea la mejor opción que uno pueda tomar. Entonces, hay que definir el trígono como cuello vejiga, uretra, los esfínteres urinarios. Yo defino principalmente el uretero vesical, el de abajo, el ápex, o entre el ápex y el bulbo peniano, y eso, evitar los puntos calientes en esa zona. Y sumado a esto, en relación al esfínter urinario bajo, definir bien el ápex según lo que hemos visto. Volvemos a este estudio ya para entrar en la dosis de recto y definir qué podemos hacer y qué es lo que ha aumentado de la dosis. Sabemos que el recto es una estructura que hay que definirla adecuadamente. Salgamos de eso, eso es lo básico. Usar guías de definición de volumen, tener una amplia experiencia de definición de volumen es fundamental nuevamente para entrar en la SBRT y mantener una dieta o preparación del paciente que evite el exceso de materia fecal, más de 3,5 centímetros de recto con materia fecal, que el recto deforme la próstata, porque ahí quiere decir que hay que preparar de vuelta ese paciente. Y vamos a trabajar en la delimitación del recto, y la dosis, la más importante es esta, el área anterior. No hay una sugerencia formal, pero en esto, en mi experiencia, sugiero definir un área anterior del recto también para empezar a entender que esta zona va a recibir una dosis que no tiene nada que ver con esta, y la rectitis la vamos a tener en esa cara anterior. Ahora, de ese punto empezamos a ver también que se da la paradoja y la casualidad que todos estos aumentos de dosis, como se vio en el FLAME, tienen la lesión tumoral realmente en la mitad posterior de la próstata. ¿Bien? Y que sabemos que tiene un beneficio del control de enfermedad, y que sabemos que tenemos que o podemos dar un incremento de dosis como un SIP. Y aquí hay una discusión que se ha dado públicamente hasta en Twitter o X hoy, de si le agregarían el PTB al SIP. Por regla hay que agregárselo. Lo que todos hemos hecho a veces, hemos sido un poco más soft con ese PTB simplemente por el recto. Cuando analizamos esto y sobre los factores de tolerancia, y siempre hablando del recto, y vemos este estudio publicado en el año 2014 de Timmerman, vemos que lo que hicieron ellos es una escalación de dosis y tuvieron una toxicidad inaceptable cuando se dio una dosis muy alta en la parte anterior del recto, y acá habla del mayor 50%, o sea que cuando el mayor 50% de sería la cara anterior del recto recibe una dosis elevada, un punto caliente, podríamos estar en riesgo de una toxicidad. No he puesto acá, vamos a hacer otra sesión después con dosis, aplicada en dosis, y tomar un modelo de dosis y ponerlo en actividad. Por eso no he hecho recomendación de dosis, porque hoy en día con los ensayos randomizados tomen un modelo y reproduzcanlo.
porque si usan el esquema 36-25, el de 40, el del PACE-B, el de eso, reproduzcan eso. Después vamos a hablar en la próxima sesión de cómo hacer para cumplir eso y qué dificultades podemos tener. Y aquí es donde viene el espaciador rectal. Yo creo que el espaciador rectal es un ideal. La pregunta es, ¿debemos o es necesario usarlo siempre? Bueno, hay estudios que han demostrado un amplio beneficio del mismo. Sabemos que tiene su complejidad en la implementación del mismo, es costo y tiempo consume, y también sabemos que tiene eficacia en resultados. Creo que el equilibrio, cada uno debe decidir bien qué pacientes va a elegir para ellos, en qué grupo, y para colmo lo más complejo es que cuando uno querría usarlo, que es la reirradiación, podría haber más dificultad por el tejido fibrosado. Pero bueno, para eso están los expertos que pueden recomendar muy bien la práctica. Hay estudios que se han planteado ya con un amplio beneficio en términos de la reducción de la toxicidad, y si yo no pudiera usar, la usaría. ¿Qué quiere decir eso? Que como instrumento para reducir la toxicidad creo que es válido. Ahora, creo, si es obligatorio, en mis más de 1.200 pacientes tratados y supervisados, no lo usé nunca. No quiere decir que no me hubiera gustado usarlo. Creo que no es obligatorio, pero es una herramienta muy importante a considerar. Cuando analizamos justamente las toxicidades y nuevamente el fenómeno de la radioterapia estereotáxica, vemos que las dosis, y voy un poquito más rápido porque el tiempo me está premiando, nos van a ayudar para esta variación del espaciador para la dosis en el recto, y más que todo uno podría decir cuando tenemos que dar alta dosis cerca del recto o tenemos un recto que puede tener cierta fragilidad, como hemos visto en casos anteriores. Esto es algo muy interesante también a tener en cuenta. Hay enfermedad que sale en la próstata, hay que tener en cuenta eso cuando uno va a aplicar o proteger de más el recto, más allá del espaciador rectal y sus contraindicaciones. Sobre los ganglios voy a ir rápido, hay mucha controversia, pero yo siempre digo y planteo, ¿qué es lo que falta de evidencia de ganglios si uno hace una técnica de IMRT con IGRT y protege bien, si ya también hemos tenido 25 Gray en 5 fracciones para recto con una toxicidad más que aceptada? Bueno, probablemente sea la variabilidad de los estudios, y considero que esta evidencia demuestra que se puede hacer con perfecta seguridad o baja toxicidad una irradiación de pelvis completa con SBRT. Obviamente, como todo, hay que seleccionar bien los pacientes, hay que entender bien la técnica. Sabemos que el área linfática o pelviana se mueve distinto al área prostática, por ende la IGRT hay que entenderla de una manera muy acabada. Protocolos institucionales es fundamental. No se puede hacer SBRT si no hay protocolización institucional. No deberíamos hacer técnicas avanzadas si no tenemos protocolización institucional, porque a partir de protocolización homogenizamos, a partir de la homogenización estandarizamos y podemos reproducir la práctica. Necesitamos reportar nuestra práctica, hagan un pequeño protocolo y reporten siempre lo mismo y analicen sus casos con diferentes cortes. Y eso es muy importante. Está todo publicado lo que tienen que utilizar. No hay que inventar nada. Hay guías de dibujo, fundamental. Toda la institución debe dibujar igual. No tiene por qué un médico dibujar de una forma u otra, hay que ponerse de acuerdo, hay que consensuar. Y fíjense este ejemplo de Spine, que siempre lo pongo, que cuando se dibuja fuera de los estándares o las guidelines, disminuye el control local de enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tan excelente presentación. Yo creo que por tu tiempo solo tenemos una preguntita que Clary Jiménez dice: buenas tardes, ¿recomienda el uso de sonda vesical para la simulación y mejor contorneo de la uretra? No es una recomendación la sonda para verla de forma continua. Yo creo que a ver, si no hay una clara noción de cómo discurre la uretra, creo que uno podría hacer la excepción y tomar una serie de pacientes y colocar la sonda antes para entender cómo va, pero tiene que ser con un objetivo claro de entender cómo discurre la uretra para que al paciente X ya no se coloque, por supuesto, y simplemente dibujar ese PRB de uretra. La realidad es que la uretra no se ve. El que nunca ha hecho esto no lo va a entender, y yo lo hice así y realmente sirvió. Nos sirvió a todos en el equipo como una experiencia, pero tiene que tener un corte y no hay que tratar al paciente, por supuesto, con la sonda.
Bueno, Pablo, muchas Tenemos una más, gracias por... una más, haceme una más una más. que sí, hacemos una evolución total. Después salgo corriendo, no pasa nada. Mientras que pregunta, pues le damos las gracias a Pablo. Muchas gracias por tan excelente presentación y no se la pierdan la próxima sesión. Vamos a unir toda esta fenomenal teoría que acaba de dar Pablo con una planificación de un físico y al final vamos a hacer una revisión del plan de tratamiento con todas estas constraints que nos dio Pablo junto con la parte física. Exacto. Ahí hay una preguntita, Daniel, si me permitís, que no sé quién la hace porque figura el nombre del teléfono, El pero número de dice teléfono, sí. sí, pros y contra que ve con semillas o con vino. O sea, ¿cuál sería el método ideal de IGRT? No creo que haya un método ideal, creo que cada uno tiene que exprimir al máximo y entender al máximo la tecnología que tiene. ¿Cuáles son los pros de las semillas o fiduciales? Que hay que también tiene un costo y hay que en eso entender bien, justificar el costo. Nosotros lo hicimos a base de, pedimos a la fábrica de semillas de braquiterapia que nos las hiciera sin carga radioactiva y teníamos el sistema de Exatrack y lo veíamos perfectamente, también podría hacerse con BIN. Concretamente, lo que hay que asegurar es una visualización adecuada de la próstata y visualización de la deformación. Los fiduciales para mí es un método casi perfecto porque se ven muy bien la densidad metálica, la fusión es rápida y si se rompe el eje, bien, se puede ver la deformación con mucha claridad. Ahora con los sistemas de Combin nuevos, con la calidad de imagen que tiene y la velocidad que tiene, probablemente no sea necesario. Y digo probablemente porque eso es adecuado también a cada sistema que uno tenga. Y he hecho también SBRT sin fiduciales en sistemas de imágenes de muy alta definición y realmente anda muy bien. Creo que es un poco adecuarlo a la técnica que uno tenga. Fíjense que los PACE no pedían tampoco de manera obligada los fiduciales, ¿sí? Ahora sí. Dale, Pablo, muchas gracias. Muy amable de nuevo. Bueno, Gracias un a todas las placer, ¿eh? personas que están acá. Muy amables. No se pierdan la próxima sesión, que va a estar espectacular. De nuevo, Un Pablo. gusto y gracias. Bueno, Pablo, un abrazo grande. Bueno, el que tenga preguntas me puede mandar por privado, me consigue en las redes, donde quiera, ¿eh? No hay problema. Les mando un abrazo a todos y gracias. Chao, chao. Dale, muchas gracias.